Bienvenidos queridos estudiantes, soy la profesora Daniela Matamala y hoy realizaremos una nueva clase en sexto básico. Daremos inicio al video con una retroalimentación de la clase anterior, destacando que en los cuentos se narran sucesos en los cuales hay causas y también consecuencias, debido a las interacciones y principalmente a las acciones que realizan los personajes. ¿Ya? Lo mencionado anteriormente tiene una dirección secuencial, es decir, una sucesión continua de estos términos dentro de la narración. Por ejemplo, podemos retomar un extracto del cuento Rikki Tikki Tavi para constatar cómo incide la acción de los personajes en que haya una causa y una consecuencia dentro del relato. ¿Ya? Yo tengo este ejemplo que es Darce le cuenta a Rikki Tikki cómo murió su pequeño hijo. ¿Ya? Para esto puedo identificar que esta es la acción, ¿ya? Esta es la acción que realiza el personaje, pero esto tuvo una causa. Antes de que se sucediera esta acción, hubo algo que generó que hubiera esta acción dentro de la historia. La causa que yo puedo identificar es que ocurre esto porque Rikki Tikki explora el patio y escucha el llanto de Darce, ¿ya? Y la consecuencia a esta acción es que el resultado a esta acción, es que Rikki Tikki tuviera su primer encuentro con Nag la cobra. ¿Ya? Entonces podemos identificar que tengo la acción, tengo la causa y la consecuencia. Y todo esto es de manera secuencial, como les iba diciendo. Tengo la causa, que es que Rikki Tikki explora el patio y escucha el llanto de Darce. Darce le cuenta a Rikki Tikki cómo murió su pequeño hijo y posteriormente se produce el encuentro de Nag la cobra, ¿ya? Con Rikki Tikki. Esto a modo de resumen y de retroalimentación, ya que podemos sintetizar que las acciones de los personajes en una narración suceden por una causa y desencadenan una consecuencia, siendo de suma importancia identificar esto en el relato, ya que al identificar esto nos va a llevar a tener una mejor comprensión del texto. Entonces, ahora a modo de motivación, deberán encontrar en la siguiente sopa de letras 4 nombres de los personajes del cuento Rikki Tikki Tavi, ¿ya? Y lo deben anotar en su cuaderno y acompañado de un dibujo que lo represente. Tienen unos segundos para hacerlo y si es necesario pausar el video lo pueden hacer. Entonces, vuelvo a repetir, ojo, atentos. Solo deben anotar el nombre que encuentren en la sopa de letras y realizar un dibujo al lado. No hagan la sopa de letras en su cuaderno, ¿ya? Muy bien. Entonces, pasamos ahora al objetivo de la clase de hoy, la cual corresponde a la número 5 del programa Aprendo en línea. El objetivo de nuestra clase es leer una infografía titulada Animales de la India para comprender mejor el tema de la clase anterior. Desglosando el objetivo que tenemos hoy día, hay dos ideas importantes de destacar. ¿Ya? Por un lado está la habilidad de comprender, la cual tiene por finalidad que tengamos una idea clara de lo que se dice. ¿Ya? Esa es la habilidad de comprender. Y por otro lado tenemos el término infografía, ya que quizás alguno de ustedes lo conoce o tiene alguna idea, pero lo vamos a ver más adelante en este video. Antes debemos recordar que en la clase anterior leímos el cuento Rikki Tikki Tavi y además la biografía del autor Rudyard Kipling, ya que era el autor del cuento, el cual vivió sus primeros años en la India. Esto se relaciona entonces con la lectura de la infografía titulada Animales de la India. Pero como les mencioné, antes de avanzar con esta infografía y de Animales de la India debemos saber qué es una infografía. Les cuento que la palabra infografía viene de la raíz etimológica info, que significa información, y grafos, que significa dibujo. Al componer este término, se refiere a una información entregada de forma gráfica o visual, es decir, que combina el lenguaje verbal con el lenguaje no verbal. Entonces, una infografía es un diseño gráfico en el que se combinan textos y elementos visuales con el fin de comunicar información de manera clara, concisa y atractiva sobre las variadas temáticas. Esta infografía tiene un diseño fácil de leer y busca una distribución amable de la información. ¿Ya? Algunos de los elementos visuales que utiliza la infografía son las fotografías, los gráficos, las tablas, los mapas, diagramas, entre otros.
Para que un texto sea considerado infografía, debe cumplir con algunas características fundamentales como utilidad. La infografía debe ocupar un papel destacado de servicio al lector, ya sea resumiendo o sintetizando lo más esencial, jerarquizando, ampliando o sustituyendo la información. Visualidad. Se puede leer la infografía completa o seleccionar, según los propósitos del lector, los elementos que necesita leer. La composición visual permite que pueda ser consultada de este modo. Estética. Se manifiesta en la propuesta de diseño a partir de los recursos gráficos. Son importantes el equilibrio y la coherencia entre las partes que lo conforman, en el uso adecuado de tipografías, imágenes y colores para que cada uno de estos elementos se complemente entre sí y logren transmitir eficazmente la información. Hipertextualidad. No se presenta la información de manera secuencial o lineal. No existe la concepción tradicional de ordenamiento en párrafos de cualquier artículo informativo. Se espera que el lector sea activo y realice una exploración o barrido visual, buscando fragmentos que sean de su interés. Entonces, luego de haber conocido la estructura de una infografía y algunos elementos que debe tener, vamos a responder algunas preguntas en su cuaderno. Recuerde que en cada una de las sesiones que realizamos, en cada una de las clases y videos debe tener su libro, cuaderno y lápiz. Entonces, pregunta número 1. ¿Recuerdas alguna infografía que hayas leído? Si la recuerdan, tienen que escribir su nombre. Número 2. Observa la imagen de la página 36 de tu texto escolar. Luego, lee el título que acompaña a la imagen, el cual es Mangosta versus Cobra. ¿Quién gana? Pregunta número 3. Para responder los recuadros en los que se registran las características de cada animal y las fichas técnicas de cada uno. ¿Qué crees? Registra tu respuesta con argumentos. En esta pregunta, ustedes van a leer algunas características de cada animal que aparecen en esta infografía. Recuerde, página 36 de su libro. Van a leer las fichas técnicas de cada uno que aparece ahí y toda la información para poder responder la siguiente pregunta, que es, ¿qué crees? Necesito que en esta parte argumenten, den argumentos válidos y en base a lo leído sobre los animales de la India. ¿Ya? Número 4. Pregunta número 4. ¿En qué zona habitan estos animales? Tiene que escribir en su cuaderno en qué zona habitan estos animales y también ir a un mapa e identificar dónde quedan estas zonas. ¿Ya? Pregunta número 5. Lee el recuadro Curiosidades y comenta con algún familiar. ¿Ya? Van a leer eso y van a comentar con algún familiar que esté con ustedes en su casa. ¿Ya? Pregunta número 6. Lee las estrategias de lectura y responde. ¿Qué opinan del enfrentamiento entre la mangosta y la cobra? ¿Cuál es tu opinión sobre los espectáculos que se montan en Asia? Pregunta número 7. Luego de la lectura de la infografía, ¿cómo se enriquece la lectura de Rikki-Tikki-Tavi? Aquí tienen que explicar dando ejemplos, ¿ya? Cómo se enriquece la lectura del cuento que ya tuvimos la clase anterior con la infografía que leímos esta clase, ¿ya? Muy bien. Última pregunta correspondiente al cierre de la clase. ¿Sabes qué otros animales en el mundo son inmunes al veneno? Aquí usted debe investigar en las páginas de internet 3 animales que sean inmunes al veneno, ¿ya? Los nombra, los escribe y posteriormente en la guía que va adjunta a este video, usted debe seleccionar a uno de esos animales, solo a uno, para poder realizar una infografía de este animal, por supuesto siguiendo la guía de estructura que yo les acabo de mencionar y considerando 3 aspectos importantes del animal.
¿ya? En su infografía de este animal que usted seleccionó, debe indicar la ubicación geográfica del animal, la clase de animal, alguna ficha técnica, algunas claves, importantes datos del animal y algún detalle que usted considere interesante de este animal, ¿ya? Esto debe registrar, por supuesto, acompañado de un dibujo, del texto distribuido como usted quiera, ya que es una infografía y no es secuencial. No tiene que seguir un orden. Usted puede hacer un dibujo y plantear diferentes puntos sobre información importante de su tema, que en este caso es la selección de este animal que es inmune al veneno. ¿Ya? Entonces, puede guiarse, súper importante, por la infografía que acabamos de leer, como ejemplo, que está en la página 36 de su libro escolar. Bueno, entonces para cerrar y así retomar el objetivo de nuestra clase, podemos mencionar que leer esta infografía nos ayudó mucho más a comprender el texto, riquitiquitabi, y así relacionar la información con el cuento de la clase anterior, ya que pudimos conocer en profundidad eh, sobre la relación y características que tienen las mangostas con las cobras. ¿Ya? Esto ha sido la clase del día de hoy. Espero estén todos muy bien y que se sigan cuidando. Quédense en casa, realicen las actividades y cualquier duda o consulta puede escribirnos a los correos. Lo importante es que vayan enviando sus actividades, lo que vayan realizando y solo los que puedan enviarnos para así poder tener una panorámica de su avance, de su trabajo en casa y también poder ir retroalimentando y viendo algunas preguntas o consultas que también nos puedan hacer. ¿Ya? Les mando un afectuoso abrazo, cuídense mucho y nos vemos en una próxima clase de sexto básico.